La violencia intrafamiliar y su relación con el posible divorcio de algunas parejas en el siglo XVII. Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 8, Miguel E. Schultz. Profesora María Sofía García Martínez, Grupo 421. Integrantes: Gómez Chávez Andrea Jacqueline, Cuevas Méndez Diana Isabel, Lima López Jesús Tonatiu, Vega Martínez Aranza Denise, Martínez Aguilar Regina. En este reportaje se analizará el tema de la violencia intrafamiliar y su relación con los intentos de divorcio de las parejas que se presentan en la lectura El entremés del juez de los divorcios, publicada en el siglo XVII, 1615. Un gran conflicto que se genera a partir de los ideales del matrimonio impuestos por una doctrina religiosa y su sociedad. Los ideales del matrimonio, precursores de la violencia intrafamiliar y causas del posible divorcio de algunas parejas en el siglo XVII. Este reportaje está basado en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Entremés, el juez de los divorcios. Nuestro objetivo es profundizar un poco más en los pensamientos sobre el matrimonio en la sociedad de esa época. Y cómo es que junto con el catolicismo normalizaron la violencia intrafamiliar, lo que llevó a algunos matrimonios a considerar el divorcio como una opción. ¿Qué ideas se tenían en esa época sobre el matrimonio? En el siglo XVII, cuando la doctrina religiosa del catolicismo estaba en su pleno apogeo, se imponían diversas condiciones para la vida diaria de cualquier persona, ya que tenían que seguir rigurosos hábitos y condiciones impuestos por esta doctrina para ser aceptados frente a la sociedad, ya que si eran buenos hijos de Dios y no cumplían con estos requerimientos, la sociedad los repudiaba y eran perseguidos o castigados por esta doctrina. Debido a estos sucesos, muchos de los ámbitos de su vida eran cuestionados frente a algún sacerdote, incluyendo con quién iban a pasar el resto de su vida. La opinión de la pareja no importaba. Sin embargo, cabe destacar que también ambas familias de la pareja decidían conforme a los intereses económicos u otros bienes que recibirían ambas partes por casar a sus hijos. Los matrimonios resultantes de estas uniones la mayoría de veces ni siquiera se conocían, por lo cual al momento de estar juntos surgían diversos problemas, los cuales para aquella época eran normales, pero hoy sabemos que no eran así. Un ejemplo muy común de estos problemas era la violencia intrafamiliar que surgían en estos matrimonios. ¿Cómo se manifestaba la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar se manifestaba de distintas maneras, pero de las más comunes eran física, emocional y psicológicamente, y se podía manifestar del lado del hombre hacia la mujer, que era de la manera más común, o de la mujer hacia el hombre, aunque en este caso era muy poco común que se llegara a saber del maltrato de la mujer hacia el varón, y menos en la época en que es publicada la lectura. Este maltrato no respetaba la posición social, edad o recursos económicos. El maltrato podría ir desde el maltrato psicológico-emocional, es decir, pronunciar palabras antisonantes hacia la otra persona, amenazas e incluso jugar con la mente de la pareja para hacerla sentir miserable, inútil y débil, sin la presencia del abusador. En el caso del maltrato físico eran jalones, empujones e incluso golpes en la cara o en el cuerpo, lesionando considerablemente a la otra persona o incluso ocasionando la muerte en casos mayores y de los más comunes.
jugaba la Iglesia y la sociedad en estos casos de violencia? Prácticas ejercidas incorrectamente eran justificadas por la sociedad y por la doctrina católica, solo en el caso de los hombres, argumentando que era necesario enseñarle a la esposa quién mandaba en la casa y enseñarle a respetar al esposo sin importar que el hombre era el que inicialmente había infringido este tipo de violencia contra su esposa. Incluso si llegaban a matarlas de los fuertes golpes y las heridas tan graves provocadas por ellos mismos, muy pocos de estos hombres iban al calabozo o a la Inquisición. Pero en el caso de las mujeres que ejercían violencia contra sus esposos, la historia era muy diferente, ya que si se descubría que estaban golpeando o maltratando a sus esposos, aunque fuera en defensa propia, eran inmediatamente enviadas al calabozo y posteriormente a la Inquisición para ser torturadas con diversos artefactos inhumanos o asesinadas en las plazas públicas sin compasión. Pocas mujeres fueron de castas o de clases altas, por lo que podían pagar su liberación, pero incluso si esto sucedía, ellas regresarían con sus padres, hermanos o esposos, quienes las encerraban por años e incluso en casos extremos toda su vida. Estas seguían siendo maltratadas y forzadas a realizar tareas muy laboriosas, ya que por la presión social, los hombres estaban dispuestos a no dejar que estas mujeres salieran de nuevo a la sociedad, ya que ellos podían ser repudiados o incluso quedar en quiebra. En esa época, como se mencionó, lo importante era demostrar frente a la sociedad y frente a la Iglesia que eran gente de bien, así el costo fuera maltratar a las mujeres. ¿Cómo tomaba la sociedad el divorcio? Si una mujer se divorciaba, se consideraba que no había sido lo suficiente mujer para su cónyuge. Aunque algunas femeninas no tuvieron la oportunidad de casarse después de un divorcio, seguían siendo consideradas mujeres incompletas. En cambio, si un hombre se divorcia de su esposa, no se veía como algo de mal gusto para la sociedad. En cambio, si se volvía a casar, su valor como hombre no disminuía, al contrario, aumentaba todavía más, ya que era considerado más hombre. En cambio, si un hombre pedía el divorcio y la Iglesia lo otorgaba, claro que todo esto solo se podía hacer con un pago o un soborno. La congregación en la mujer aún existía, el temor de ser repudiada por la sociedad. ¿Otorgado el divorcio? ¿Existía la posibilidad de ser otorgado el divorcio? El divorcio sí se podía otorgar, pero era muy difícil, ya que se necesitaba comprobar los hechos con varios testigos y que se presentaran pruebas contundentes. Además, había ciertos privilegios de género a considerar a la hora de otorgar el divorcio, ya que si era una mujer, la mayoría de veces no se otorgaba el divorcio porque se consideraba que era una mujer de espíritu débil y que tenía que servir a su esposo hasta que falleciera, sin importar las circunstancias. En cambio, si se trataba de un hombre, podía pedir el divorcio incluso por motivos absurdos. Por ejemplo, si ella no le daba un hijo varón, el divorcio se concedía inmediatamente. Por estas razones era muy difícil que una mujer se divorciara, aunque fuera por este tipo de casos de violencia intrafamiliar. En conclusión, los ideales de esta época se vieron marcados por la propia sociedad y el adoctrinamiento, lo que hizo que se desencadenara la violencia intrafamiliar en aquella época en diversos matrimonios.
lo cual se veía como algo normal, pero en realidad violaba las garantías de los individuos, las garantías de elegir sus propias decisiones y denunciar un acto tan incorrecto hacia su persona, por lo que su única opción era el posible divorcio, pero aún así esto no se hacía difícil, ya que para una mujer era de suma importancia el cargar con los prejuicios de la sociedad de aquella época, porque, como se mencionó anteriormente, a la mujer se le daba menos valor y se le denigraba aún más por el simple hecho de que su esposo se divorciara de ella o solamente la abandonara por diversas situaciones que en su mayoría llegaban a ser caóticas.